Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un vasto y árido desierto donde la vida parecía haberse ido para siempre. Durante generaciones, el sol inclemente había gobernado la tierra, y los vientos arrasaban con todo vestigio de verde. Los oasis eran leyendas, las tormentas de arena un monstruo invisible que devoraba todo a su paso. Sin embargo, en medio de este lugar inhóspito, existía una pequeña aldea oculta entre las dunas, donde vivía una anciana conocida como la Sabia. Nadie sabía mucho de ella. La anciana, cuyo nombre se había perdido en el tiempo, había llegado a la aldea muchos años atrás, cuando las primeras casas de barro fueron levantadas entre la arena. Nadie recordaba su origen, ni su pasado, pero todos la respetaban. Sus ojos eran como dos espejos de sabiduría, reflejando las profundidades del desierto y más allá. Aunque su rostro estaba marcado por el paso de los años, su presencia era tan imponente como la de una madre protectora. Era conocida por sus consejos, siempre cargados de misterio. La gente del pueblo acudía a ella cuando enfrentaban enfermedades, tragedias o cualquier tipo de dificultad. Pero, a pesar de sus conocimientos, había algo que siempre la rodeaba, un secreto. Durante décadas, se rumoreaba que la anciana poseía un poder extraño, uno capaz de transformar lo imposible en posible. Algunos creían que era una bruja, otros pensaban que era una simple mujer dotada de una rara intuición. Pero lo que nadie sabía era que ella guardaba un conocimiento ancestral, un conocimiento que había sido transmitido de generación en generación, pero que pocos comprendían. Una tarde cálida, mientras las sombras alargaban su abrazo sobre la aldea, un joven llamado Khalid, quien había crecido entre las dunas, se acercó a la cabaña de la anciana. Su corazón estaba lleno de dudas y desesperanza, pues su familia, como muchas otras, había estado luchando por obtener agua en los últimos tiempos. El desierto, que solía ofrecerles un respiro en las noches frescas, ahora los estaba tragando poco a poco. «Sabia», dijo Khalid al entrar en la cabaña, «todos los días son más duros. El sol nunca da tregua, y nuestras fuentes de agua se están agotando. Mi familia y yo ya no sabemos qué hacer. Te pido que me des una respuesta, cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir». La anciana lo miró en silencio, como si estuviera evaluando la pureza de su alma. Luego, con una voz suave pero firme, le dijo: «Ven, hijo mío. Te contaré una historia. Quizás encuentres en ella una respuesta». Khalid se sentó frente a ella, expectante. La anciana comenzó su relato. Muchos siglos atrás, antes de que este desierto existiera como lo ves ahora, las tierras que ahora ves áridas eran un paraíso verde. Había ríos que se desbordaban de vida, y bosques frondosos donde los animales jugaban al escondite entre los árboles. Los pueblos prosperaban, y el agua era abundante. Pero todo cambió cuando un hombre ambicioso, cegado por el deseo de poder, hizo un trato con las fuerzas oscuras de la tierra. De esa alianza nacieron los vientos de arena, que arrebataron la belleza de la región. El desierto comenzó a devorar la vida que antes había sido su mayor tesoro. Khalid frunció el ceño. No entendía del todo lo que la anciana decía, pero continuaba escuchándola en silencio. Este hombre, llamado Sair, gobernó con crueldad, y su hambre de poder lo llevó a usar la magia para controlar el mundo a su alrededor. Pero lo que no sabía era que los elementos no pueden ser dominados por voluntad humana. Al intentar esclavizar la naturaleza, desató una maldición que convirtió el fértil valle en un desierto implacable. Sin embargo, antes de su caída, Sair aprendió el secreto para traer la vida nuevamente. El agua no es solo un recurso natural, sino un alma viva que debe ser respetada. Khalid la miró, intrigado, pero ella no terminó. Continuó: la maldición que él lanzó afectó no solo a la tierra, sino a los corazones de los humanos. A medida que el desierto crecía,
los hombres olvidaron cómo honrar el agua y la tierra. Pero la clave para romper el hechizo estaba en el amor, el respeto y el sacrificio. La anciana hizo una pausa, miró hacia la ventana donde la luz del sol se desvanecía, y continuó. La flor que florece en el desierto es la que ha sido regada por el sacrificio del corazón puro. Es el alma de la tierra pidiendo perdón, buscando la armonía. El desierto solo florecerá cuando uno de los tuyos esté dispuesto a dar su vida por ella, sin esperar nada a cambio. La vida florecerá nuevamente cuando el sacrificio no sea visto como un acto de derrota, sino de profunda conexión. Khalid, confundido y asustado, preguntó, ¿qué debo hacer? La anciana le ofreció una última mirada profunda. El sacrificio no siempre es lo que piensas. No siempre requiere de sangre. A veces, es tan simple como aprender a dar sin esperar recibir. Ahora, ve. Busca lo que tu corazón te diga que es necesario. Solo entonces, cuando el corazón humano y la tierra se reconcilien, verás la magia florecer. Khalid regresó a su casa, lleno de pensamientos. Pasaron semanas sin que pudiera encontrar el valor de hacer lo que la anciana le había sugerido. Sin embargo, una noche, cuando la desesperación se apoderaba de su alma, recordó las palabras de la sabia. Fue entonces cuando decidió ofrecer algo que nunca antes había considerado: su tiempo, su paciencia, su amor por la tierra. Se dedicó a sembrar pequeños jardines en los rincones más olvidados del desierto. Con cada semilla plantada, sentía que estaba restituyendo la conexión perdida entre los humanos y el mundo natural. Poco a poco, los habitantes de la aldea comenzaron a imitar su ejemplo. No fue un acto de magia, sino de humildad, paciencia y amor por la tierra. Con el tiempo, las primeras flores comenzaron a aparecer entre las dunas. Y el desierto, que había estado muerto durante siglos, comenzó a despertar. Los oasis florecieron, y el agua volvió, no como un torrente, sino como una bendición suave y constante. Y así, el secreto de la anciana fue revelado. No era la magia lo que traía la vida, sino la capacidad de los humanos de reconectar con la tierra, de amarla y respetarla. La anciana, que nunca había dejado de guiar a Khalid, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Pero su legado perduró en el corazón de la aldea, que nunca olvidó que el desierto florecería nuevamente solo cuando las personas aprendieran a sacrificarse por amor a lo que parecía perdido. La aldea donde vivía Khalid estaba enclavada en lo que antes se conocía como el Valle de las Estrellas, un lugar tan antiguo que los habitantes originales ni siquiera podían recordar sus primeros días de vida. Durante generaciones, este había sido un lugar próspero, lleno de vegetación, de ríos que serpenteaban entre las colinas y bosques frondosos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Sin embargo, la historia de la anciana, como la de tantas otras leyendas de la región, tenía sus raíces en la tragedia. Era un tiempo en el que el hombre había sido capaz de manipular los elementos, desafiando las leyes de la naturaleza y creando una gran grieta en el equilibrio que había sostenido a la humanidad durante siglos. Khalid había crecido con historias de ese antiguo valle lleno de vida, escuchadas de su abuela, que le hablaba de los días en que las estrellas parecían caerse a la tierra y reflejarse en los ríos. Su madre, sin embargo, siempre había sido más práctica. Había vivido el dolor de ver cómo la tierra que un día había conocido como un lugar de esperanza se tornaba un implacable desierto. El sol parecía no descansar nunca, y los días interminables de calor y viento desgastaban incluso los espíritus más fuertes. Era un lugar donde los sueños se desvanecían tan rápidamente como las lluvias, y las historias de antaño parecían pertenecer a un mundo lejano. Aunque la aldea estaba formada por familias de generaciones antiguas, que habían aprendido a vivir con el desierto, una sensación de desesperanza crecía entre ellos. La cosecha era escasa, el agua escurría por las grietas de las rocas y la flora se extinguía lentamente, como si el mismo espíritu de la tierra hubiera decidido abandonar su protección.
La vida en la aldea estaba marcada por una rutina interminable de lucha diaria, donde los hombres y mujeres del pueblo se levantaban al amanecer para hacer frente a las dificultades del día. Pero nadie se atrevía a desafiar la sabiduría de la anciana, y aquellos que habían probado el camino de la rebelión se habían desvanecido en el aire como las sombras del atardecer. La anciana, sabia en su silencio, se mantenía distante, como una presencia que vivía más allá del tiempo. Sin embargo, Khalid siempre había sentido una atracción inexplicable hacia ella. Quizás era porque, a pesar de su aparente serenidad, la anciana representaba algo que los demás en el pueblo no se atrevían a enfrentar, la verdad detrás de su sufrimiento. Su primera visita a la cabaña de la anciana fue una de esas decisiones impulsivas que a menudo terminan cambiando la vida de las personas. Esa tarde, el viento parecía especialmente pesado, como si el aire mismo estuviera buscando algo que se había perdido hace mucho tiempo. El cielo, normalmente de un azul inmaculado, se oscurecía lentamente, cubriéndose de nubes grises que parecían anunciar una tormenta, algo completamente fuera de lugar en ese desolado rincón del mundo. Al llegar, Khalid se detuvo frente a la pequeña cabaña construida con piedras y madera desgastada por el paso de los años. Aunque la edificación parecía simple, había algo en su presencia que emitía una calma extraña, como si estuviera anclada al suelo de una manera que ningún otro edificio en la aldea parecía estarlo. Era como si, en algún lugar profundo, la cabaña estuviera conectada con las raíces mismas de la tierra, algo que no era visible a simple vista, pero que Khalid sentía en el aire. Golpeó suavemente la puerta, y poco después, una voz grave y pausada lo invitó a entrar. La anciana estaba sentada en su rincón habitual, rodeada de libros antiguos y frascos llenos de extrañas hierbas. Sus ojos, como siempre, observaban el mundo con una claridad que contrastaba con su apariencia envejecida. «¿Qué te trae por aquí, joven Khalid?», preguntó la anciana, su voz llena de la misma serenidad que siempre la rodeaba. Khalid no sabía cómo formular su dolor. Se sentó frente a ella, sintiendo el peso de sus palabras. El calor de la sala era reconfortante, pero su corazón palpitaba con la tensión de lo que quería preguntar. «Sabia, la tierra está muriendo. Mis padres, mis abuelos, todos hemos estado luchando sin éxito para encontrar agua, para cultivar la tierra, para que nuestros hijos crezcan en un lugar que alguna vez fue un hogar. Ya no sé a quién más recurrir. No sé si hay algo que podamos hacer. ¿Es que este desierto es nuestra condena para siempre?». La anciana lo miró en silencio por un largo momento, sus ojos como dos faros en medio de la oscuridad. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, habló. «El desierto no es un castigo, hijo. Es una prueba, un desafío que el hombre debe superar. Pero lo que no entienden muchos es que el desierto guarda en su interior más vida de lo que aparenta. Cada grano de arena, cada roca, cada partícula de aire, está lleno de secretos. Y esos secretos solo se desvelan cuando el corazón humano aprende a callar y escuchar». Khalid frunció el ceño, buscando comprender el enigma en sus palabras. «Escuchar, ¿qué debemos escuchar? Debes aprender a escuchar a la tierra. No solo a la sed que te consume, sino a la sed que habita en ella. La tierra, el agua, el aire, ellos te hablarán si tienes la paciencia de escuchar. Pero no lo harán de inmediato. Tienes que aprender a dar algo a cambio de esa sabiduría. Solo entonces verás que el desierto no está muerto, está dormido, esperando a que el alma humana lo despierte». Khalid no entendía completamente, pero las palabras de la anciana comenzaron a calar en su interior. Por primera vez, no sentía que la única opción fuera rendirse ante la vastedad del desierto. Algo en su corazón le decía que había algo más grande esperando ser descubierto, algo que se encontraba más allá de lo que los ojos podían ver. Las semanas que siguieron a su visita a la cabaña de la anciana fueron decisivas. Khalid comenzó a explorar el desierto con una nueva perspectiva. Salía al amanecer,
cuando el sol aún no quemaba la tierra, y se sentaba sobre las rocas, observando los pequeños detalles, las huellas de los animales, el susurro del viento entre las dunas, el canto lejano de las aves migratorias. Comenzó a comprender que la vida no había desaparecido, sino que se había transformado. En cada rincón del desierto, en cada grieta, en cada pliegue de la arena, había un suspiro de vida esperando ser reconocido. Pero también comenzó a sentir la creciente presión de su misión. El tiempo parecía escurrirse entre sus manos como el agua que se filtraba entre las grietas de las piedras. La tierra seguía siendo implacable, y las condiciones del pueblo se volvían más difíciles con cada día que pasaba. Una noche, mientras meditaba sobre lo que había aprendido, Khalid tuvo una visión. Estaba de pie en medio de una vastedad desértica, rodeado por un resplandor dorado que iluminaba todo a su alrededor. En el horizonte, pudo ver una figura solitaria, que se acercaba lentamente. Era la anciana. Ella caminaba descalza sobre la arena, como si no le importara el calor ni el peso del tiempo. Se detuvo frente a Khalid, sus ojos brillando con una sabiduría infinita. «Es hora de que entiendas, Khalid», le dijo la anciana, «que el desierto es más que arena. Es un espejo. Lo que ves en él, lo llevas dentro de ti. Solo cuando el hombre aprenda a ver su propia alma reflejada en la inmensidad del desierto, sabrá cómo traer la vida de vuelta». Khalid despertó, empapado en sudor, pero con una sensación de claridad que no había tenido nunca antes. Sabía lo que debía hacer. La respuesta estaba en su corazón, y ahora era el momento de enfrentarla. Al amanecer del día siguiente, Khalid se despertó con un propósito renovado. Sentía que había entendido algo profundo que había estado oculto, no solo en el desierto, sino también en su propia alma. El desierto, como la vida misma, no era un enemigo al que debía enfrentarse con fuerza o desesperación. Era un espejo, como le había dicho la anciana. El desierto no estaba muerto, simplemente dormía, esperando que los seres humanos se reconectaran con su esencia, con la naturaleza misma de la tierra que habitaban. Khalid sabía que la respuesta a su dolor no sería rápida ni fácil. Lo que debía hacer no era solo buscar agua o tierras fértiles, sino algo mucho más grande. Debía restaurar la relación entre los hombres y la tierra. Debía aprender a dar sin esperar, a nutrir la tierra con amor y respeto, como los pueblos antiguos lo habían hecho antes de que el desierto se tragara la vida. Esa mañana, se levantó y reunió a algunos de los hombres más sabios del pueblo. Les habló con fervor sobre lo que había aprendido, sobre lo que había visto en su visión y lo que la anciana le había transmitido. Les explicó que debían cambiar su perspectiva, dejar de ver el desierto como un enemigo y comenzar a ver la tierra como una madre herida que necesitaba ser curada con paciencia y amor. Aunque muchos estaban escépticos, algo en su voz, en su determinación, los hizo escucharle. Aquel día, en lugar de seguir cavando pozos cada vez más profundos para obtener agua, Khalid lideró a los aldeanos en una tarea diferente: plantar semillas. No importaba si el suelo parecía estéril, ni si el calor del sol les quemaba la piel. Comenzaron a esparcir semillas de plantas resistentes en los rincones más inhóspitos del desierto, en lugares donde la tierra parecía no haber conocido la vida durante siglos. Al principio, la tarea parecía fútil. Las semillas no brotaban y el sol seguía golpeando sin piedad. Pero Khalid no se rindió. En lugar de esperar resultados inmediatos, hizo algo aún más radical: dejó de buscar soluciones rápidas y comenzó a escuchar más a la tierra. Durante horas, se sentaba en silencio, respirando el aire pesado, observando el movimiento de las dunas, notando los pequeños cambios que ocurrían a su alrededor. Fue entonces cuando comenzó a comprender que la tierra necesitaba más que solo semillas. Necesitaba una conexión genuina, un respeto profundo por sus ritmos y ciclos. Era un lenguaje que solo aquellos dispuestos a esperar y a sacrificarse realmente podían entender.
días se convirtieron en semanas. La gente del pueblo, al principio incrédula, comenzó a unirse a la causa de Khalid. Unos comenzaron a enseñar a sus hijos cómo respetar la tierra, a no desperdiciar el agua, a entender que la naturaleza tenía su propio tiempo. Otros hicieron pequeñas contribuciones, como cuidar las plantas que comenzaban a crecer con el paso del tiempo. Aunque las lluvias no llegaban y la tierra seguía pareciendo árida, algo había cambiado. Ya no se sentían como si estuvieran luchando contra el desierto, sino como si fueran parte de él. El desierto ya no era un enemigo, sino una parte vital de su existencia, una presencia que los había moldeado y a la que ahora le debían respeto. Fue cuando menos lo esperaban, en la última semana del ciclo lunar, cuando ocurrió lo impensable. Mientras Khalid caminaba por los terrenos donde había sembrado las semillas, notó algo inusual. Pequeñas raíces brotaban tímidamente de la tierra, como si estuvieran intentando salir a la luz. Al principio, fueron solo unas pocas, pero luego, al volverse más observante, vio que cada rincón donde había sembrado vida comenzaba a mostrar signos de crecimiento. La tierra, lentamente, comenzaba a despertar. Los aldeanos, sorprendidos, se reunieron para ver la milagrosa transformación. En el aire flotaba una energía palpable, una mezcla de asombro y esperanza. Khalid se sintió abrumado por la emoción, pero también comprendió que esto era solo el principio. Lo que había comenzado como un pequeño acto de fe y sacrificio había llevado a una revelación mucho más grande. La tierra respondería solo cuando los seres humanos, con humildad, aprendieran a darle lo que realmente necesitaba: respeto y cuidado. Esa misma noche, Khalid decidió visitar a la anciana para contarle lo sucedido. Sabía que ella había sido la clave de todo este despertar, que su sabiduría le había mostrado el camino. Cuando llegó a la cabaña de la anciana, se encontró con ella sentada, como siempre, en su rincón. Parecía estar esperándole, como si hubiera sabido que este momento llegaría. «¿Has hecho bien, hijo mío?», dijo la anciana al verlo entrar. «Lo que has logrado no es magia. Es el reflejo de la paciencia, la humildad y el amor que has depositado en la tierra. Pero esto es solo el comienzo. Ahora, deberás cuidar lo que has sembrado, no solo en la tierra, sino en el corazón de cada persona que habita en esta aldea. Solo entonces, cuando el pueblo entienda que el desierto no es un enemigo, sino una madre que cuida a todos por igual, comenzará a florecer verdaderamente». Khalid asintió, sintiendo una paz profunda. Sabía que había mucho trabajo por hacer, que el desierto aún tenía secretos por desvelar, pero ahora comprendía que la respuesta no era luchar contra lo que no podía controlarse, sino aprender a vivir en armonía con ello. En los años que siguieron, la aldea prosperó. Los jardines comenzaron a crecer, y los oasis olvidados aparecieron nuevamente, aunque no como un milagro instantáneo, sino como un lento y constante recordatorio de que la vida necesita tiempo para crecer. La gente entendió finalmente que el desierto no solo les quitaba, sino que también les enseñaba a dar. Las generaciones venideras aprendieron que la verdadera riqueza no estaba en las riquezas materiales, sino en la sabiduría de cuidar y respetar lo que el mundo les ofrecía. Khalid, ahora un hombre sabio, siguió el legado de la anciana. Cada año, plantaba nuevas semillas y enseñaba a los jóvenes del pueblo lo que él había aprendido, que la tierra no es algo que se posee, sino algo que se cuida y se honra. Y aunque la anciana ya no estaba entre ellos, su espíritu seguía vivo, recordándoles a todos que, a veces, el mayor milagro es saber escuchar y dar, sin esperar nada a cambio. El desierto, que una vez había sido un lugar de muerte y desesperación, se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento. Y la historia de la anciana que hizo florecer el desierto pasó de generación en generación, como una enseñanza sobre la importancia de la paciencia, el respeto y el amor incondicional por la tierra que nos da la vida.